Bien, estoy iniciando la grabación de la clase de hoy, 25 de junio. Estamos ya prácticamente pasando lo que es la mitad de año, ya entrando casi a julio. Y vamos a continuar con el avance de la materia. Y les estaba diciendo fuera de la grabación que siempre se da esto, de lo que es el avance tecnológico. Y en la área de lo que es sistemas es muy marcado esta tendencia de siempre actualizarse. No sé, quizás los que han utilizado en algún momento, eh, cuando recién estaba apareciendo Internet, todas las páginas tenían una característica y era que soportaban lo que es lo que se conocía como Flash. Yo, por ejemplo, tenía este programita que recién también lo pude ejecutar porque yo recién este año cambié a Windows 10. Entonces quería ejecutar mi programita de Cisco. Tengo un programita que permite simular el ensamblado de una PC. Porque yo quería mostrarles un poquito. Este es un simulador, pero lamentablemente no me está funcionando. ¿Por qué? Porque yo no sabía que desde este año, desde el enero del 2021, ya no había soporte para Flash. Ya no hay. Y a un inicio todas las páginas, todas, absolutamente todas las páginas tenían que soportar Flash, era un estándar. Todas las páginas tenían este componente de Flash, en especial para los temas de animación. Pero fíjense que ahora ya no se está utilizando. Yo he querido abrir, quería mostrarles, porque estamos viendo el tema de memoria y almacenamiento, quería mostrarles, pero no me funciona. Voy a tener que cargar y eso también lo vamos a ver, voy a cargar una máquina virtual con Windows 7 y ahí lo voy a cargar. Pero Windows 10 resulta que ya no te soporta. Es más, te recomienda y te dice, se ruega encarecidamente que por favor ya no instales. Y aquí te dice, no está en inglés, dice Adobe Flash Player, información general, se los traduzco, acá está. Dado que Adobe ya no admite Flash Player desde el 31 de diciembre, incluso había sido antes del 20 de 2020, bloqueó la ejecución del contenido Flash Player a partir del 12 de enero del 2021. Yo no sabía. Adobe recomienda encarecidamente a todos los usuarios desinstalen Flash Player de inmediato para proteger sus sistemas. Es lo mismo que ha pasado con Windows 7, ya no hay soporte. Es decir, si algunos hackers están viendo cómo funciona y viendo vulnerabilidades, Adobe ya no va a actualizar esto. Así que es un riesgo que tengas instalado ese programa. Ya, así que yo voy a ver cómo hacer esto. Quería mostrarles acá cómo se conecta a la memoria, dónde está la memoria, etcétera, pero lamentablemente no funciona. Necesita Flash Player. Pero bueno, entonces les decía, he creado una tarea, va a ser nuestra primer práctica y esta práctica va a ser individual. ¿Ya? Va a ser individual porque hemos hecho prácticas de forma en equipos el anterior bimestre, pero en este bimestre quiero que esta práctica sea individual para conocer un poquito mayor, con mayor detalle las opiniones personales que tienen, ¿no?, acerca de estas tecnologías. ¿Qué es lo que les estoy pidiendo? Práctica 1, taller de sistemas operativos. Lo que tienen que hacer es buscar información y acá se los aclaro, porque esto es importante. En internet, perdón, en la web, porque internet es otra cosa, en la web encontramos información de todo tipo. Yo les voy a pedir que en este caso ustedes busquen información porque este es un tema relativamente nuevo. Es decir, no van a encontrar una información amplia, grande como de otros temas, pero hay información. Hay información. Estuve yo siguiendo lo que ha sido el lanzamiento de Windows 7 en vivo que se ha hecho por Microsoft y era tan grande la cantidad de gente que los servidores de Microsoft no han soportado la cantidad de gente. Se colgaba el video, se colgaba, han sido sobrepasados. Entonces, les voy a pedir que busquen información de fuente confiable. Al decir fuente confiable, me refiero a que ustedes determinen inicialmente si la página de donde ustedes van a sacar la información es confiable o no. Porque hay, como les digo, un montón de sitios web muy grande, pero ¿cuál de ellos, entre comillas, cuál de ellos es confiable y cuál no? Hay un poquito, inicialmente ustedes van a determinar de manera personal si es confiable o no.
Yo generalmente me baso en páginas que son muy importantes del área de tecnología para lo que es la actualización. Ya, Shakata me gusta seguir como página. Yo antes, y les hubiera mostrado, pero lo vendí también. Cada mes compraba, estaba suscrito había una revista, ya ni me acuerdo el nombre porque ya no hay incluso. Y cada mes me llegaba una revista de actualización de tecnología. Y ahí me llegaba los nuevos programas y me llegaba la información de los sistemas operativos, de todo en realidad. Y así yo me mantenía actualizado. Pero una vez que Internet se ha vuelto más accesible y más veloz, ya han quebrado estas páginas, ya no hay esas revistas que antes comprábamos y que eran muy bonitas, ¿no? Pero ya no hay. Ahora lo que hacemos es suscribirnos a sitios web como por ejemplo Shataka, perdón, que tiene, ¿no? Ahí sus redes sociales, su sitio web, su canal en YouTube, etcétera, y ahí nos mantenemos actualizados. Es muy importante mantenerse actualizado, muy importante. Yo siendo tal vez muy joven, yo pensaba y decía, "Pucha, estoy muy actualizado, muy actualizado porque yo manejo esta cosa y este otro", yo pensaba eso. Pero con un cliente me di cuenta que realmente no estaba actualizado. Yo tenía un cliente, porque yo les dije, ¿no?, que en la universidad yo daba soporte técnico. Y creo que yo era el primero que daba el soporte técnico a domicilio. Yo iba a las empresas, a las casas y ofrecía soporte técnico. Y en esos yo conocí al que es el dueño el único laboratorio de genética que hay en Cochabamba y que en ese tiempo era el único que había en Bolivia, de un amigo que es, y bueno, se convirtió en mi amigo, eso es lo interesante, ¿no? Tus clientes se convierten en amigos. Este señor estudió en Alemania todo lo que es este estudio del genoma, del ADN, etcétera. Y ahí yo aprendí, él me enseñó. Yo le daba soporte técnico porque él manejaba máquinas muy modernas para ese tiempo y él no entendía mucho de tecnología, yo le ayudaba porque él tenía por ejemplo, tenía un microscopio muy avanzado, el cual se conectaba a una PC. Para ese tiempo era pues para mí la gran novedad. Y lo manejaba, pero podía ser aunque era analógico incluso, pero se conectaba. Interesante. Pero él me enseñó, él me decía, ¿no? Algunas veces me decía, y bueno, ¿sabías que esto? Me decía de tecnología. Y yo le decía, no, no sabía. Ah, es que no estás suscrito. Y me mostraba sus revistas. Y ahí yo vi que él compraba revistas y de ahí yo me copié, yo me compraba revistas y él también accedía a lo que sigue siendo hasta ahora la página de la BBC. Si ustedes en algún momento tienen tiempito, pueden entrar. Es una página que te va a mantener al día, en especial en el tema de la tecnología. Esta es la página que él seguía, ¿no? Y yo también me copié desde esa vez y yo sigo esta página, mucha información saco yo de acá, te mantiene al día. Porque si no, si te estancas un poquito, como que quedas eh, un poquito rezagado. Y luego si quieres actualizarte de golpe, mucho más es el impacto. Entonces, en la parte de lo que es la tecnología, este tipo de medios nos va a servir para mantenernos actualizados. ¿Ya? Entonces, ustedes definan cuál es fuente confiable. Yo en Shataka vi varios artículos en donde hay información confiable, de donde pueden sacar tal vez cierta información. ¿Ya? ¿De qué tienen que buscar la información? Del nuevo sistema operativo Windows 11. Windows 11. ¿Ya? Una de las cosas personales que a mí me ha gustado y que ustedes van a buscar información y van a resumir un poquito, es que ahora las apps nativas hechas en Android se ejecutan directamente. Es lo que me ha llamado mucho la atención, porque yo, por ejemplo, utilizo este programa que en algún caso, no sé si les mostré, pero yo utilizo BlueStack, este de acá. Este es un emulador que me permite tener acá un celular virtual y ahí puedo cargar apps. Pero Windows 11 directamente tú puedes ejecutar un APK. Cuando nosotros tenemos un instalador en Windows, la extensión es .exe para un ejecutable. Entonces tú le das doble clic y se ejecuta un programa, un instalador generalmente, o un programa ejecutable, ¿no ve? Y para las aplicaciones que son Android es .apk,
Entonces, este APK tú lo puedes ejecutar en Windows 11 y se instala y se ejecuta la app dentro del sistema operativo. Es algo que a mí me ha gustado mucho y que yo no sé, yo he Dice, visto en los requisitos. Sí, hola. digo, dije, disculpe, pero en este tema, digamos, del Windows 10, Sí, es como la anterior gestión del Windows 7, ¿no ve? Cuando ingresó al sistema operativo Windows 8, sí. es una tipo versión beta nomás todavía no está aprobado o ya está aprobado el Windows 11. En realidad sí, pero todavía no hay una versión, o sea, no está a la venta, no está disponible todavía. Pero ya han hecho la presentación oficial y ya en la página están las características y hay artículos que han analizado la presentación oficial y ya se tiene información. Pero obviamente, si ahora quieres descargar de lo que es la plataforma de Microsoft, no vas a poder, porque todavía no está disponible. Quizás haya habido alguna filtración de alguna versión, pero no sería prudente descargarlo de otro sitio que no sea de Microsoft. Pero sí tienes razón lo que dice el compañero, no está todavía disponible, pero ya tenemos información. Entonces, lo que yo les pido es que realicen un pequeño resumen de las características de lo que es Windows 11 de acuerdo a la información que puedan ustedes recopilar, ya del lugar que ustedes quieran. Yo no les voy a pasar un solo lugar o decirles, no, busquen de esta web, porque quizás ustedes pueden incluso buscar un lugar más confiable, la información esté más estructurada, no sé. Este resumen lo pueden hacer textual o gráfico, depende de ustedes, como gusten, ¿ya? Al margen de redactar lo que es el resumen de las características, también requiero que redacten una opinión personal del sistema operativo en base al material recopilado, ¿no? Porque obviamente no podríamos dar una opinión completa si es que primero no recopilamos información. Entonces acá una pequeña opinión personal con respecto al material recopilado del sistema operativo. Como les decía, ¿no? Es una práctica individual, máximo en 2 hojas, máximo, máximo. No quiero que sea muy extenso porque va a ser muy complicado la revisión. Si pueden hacerlo en una hoja, mejor todavía, pero traten de hacerlo o traten de obtener la información más importante, digamos, ¿ya? Luego vamos a sortear, porque esto no lo habíamos hecho, vamos a sortear una exposición. Ya no, obviamente no van a poder exponer. Quisiera que expongan. Nosotros cuando estamos en clases presenciales hacemos este tipo de trabajos y lo hacemos en equipo y exponen todos los equipos. Y es interesante, ¿no? Porque ustedes se autoorganizan en equipos, etcétera, y hacen sus presentaciones de forma bien interesante. Lamentablemente en la virtualidad no podemos porque estamos limitados en ese aspecto, ¿ya? Sin embargo, el siguiente trabajo que vamos a hacer, yo les voy a pedir que hagan un video. Entonces ahí ya ustedes también pueden organizarse. Pero acá no voy a sortear 3 trabajos y tengo una ruleta para hacer un sorteo de todos. Voy a colocar ahí del 1 la cantidad que tengamos y voy a sortear para que eh, los 3 trabajos que salgan en el sorteo realicen una exposición virtual en clase. Cortita, obviamente, no va a ser muy extensa. 5 minutos de Steam. No creo que necesitemos más. ¿Ya? Esto tienen para presentar una semana hasta lo que es el primero de... Bueno, en realidad sería, ¿no? El 2, me equivoco. Lo voy a modificar hasta el 2 antes de clase. Ya, aquí me he equivocado, le he puesto 1. Yo lo voy a modificar enseguida, terminando la clase. ¿Ya? Bien, entonces, esta es la explicación de este primer, y va a ser por 10 puntitos, los 10 primeros puntos que vamos a tener. ¿Ya? Está ahí en la descripción de la tarea, esos 10 puntitos. Luego, vamos a empezar ya con donde nos habíamos quedado, vamos a continuar. Estamos en administración de memoria, estimo que nos va a tomar una clase más extra, y con eso ya vamos a terminar este tema que no es muy extenso. ¿Ya? Inicialmente, ya que hemos cesado ya lo que es el primer bimestre, siempre en todas las carreras se ve un fenómeno que es común, independientemente de donde sea
o sea, sea la institución donde sea, siempre por algún motivo, y en especial en los primeros años como en el que están ustedes, siempre hay, después del primer examen, eh, personas, estudiantes que desisten, es decir, por algún motivo tal vez les ha ido mal o no sé, puede ser también válido el que no les haya gustado o algo así, porque están a tiempo, estás empezando y es válido el decir, bueno, no me gusta y cambiar. Personalmente a mí también me ha pasado, yo estaba estudiando informática inicialmente, porque no había sistemas. Entonces analicé, estudié, vi las materias, todo, y no me gustó. Y cuando se abrió sistemas, me pasé, me pasé y perdí creo unas dos materias por el tema de convalidación, pero es válido. Es válido. Yo tenía una estudiante que la conocí yo en medicina, que estaba en primer año, y yo les di yo dije, a ver, voy a ver cómo reacciona, y les di un ejercicio en Excel no más interesante, es decir, tenías que hacer unos cálculos no más interesantes para poder resolver, y era ella la única de todos los grupos que pudo realizar eso, ¿no? Y yo le dije, pero tienes aptitudes para este tipo de resolución de problemas, ¿por qué estás estudiando medicina? Yo le dije, ¿no? Y ahí viene, me dijo, es que mis papás me están obligando a estudiar, y ella brasilera era, y me dijo, no, entonces, a mí me gusta, yo quisiera estudiar otra carrera, me dijo. Y al poco tiempo me enteré que de verdad se cambió de carrera, porque no le estaba yendo mal incluso en medicina, pero no era lo que le gustaba. Imagínense luego toda tu vida estar trabajando en algo que no te gusta, como que no va a ser muy bonito eso, ¿no? Entonces, se da siempre, pero eh, animarles un poco con esta imagen, em, para que, bueno, no desistan a veces, como les digo, ¿no? Les va mal en realidad o no pueden, que yo de la otra materia tuve ya un estudiante que me indicó, no entiendo, no puedo, no, es como decir, intenta, pero no puede. Sin embargo, esta imagen que les muestro es una imagen real de un estudiante de pintura, es un estudiante de, bueno, en realidad no recuerdo bien la carrera, es una carrera en realidad, creo que es Bellas Artes o algo así, no recuerdo, no es en nuestro país, es en otro país, lo he sacado, no recuerdo la verdad, yo directamente lo tenía en mis presentaciones, yo me olvidé anotar el lugar, pero este estudiante muestra esta imagen cuando ya está terminando, es más, cuando ya está más adelante, cuando ya ha terminado su carrera, ya tiene una experiencia relativa a la culminación de su carrera. Y saca esta foto en su red social, porque de ahí lo saqué de una publicación que él hizo. Y decía lo siguiente, ¿no? Esta imagen que está a la izquierda, esta que está a la izquierda, ha sido la primer práctica que él ha presentado. La primer práctica. Entonces, esto no lo decía él, ¿no? Porque solamente decía, era muy puntual su comentario, pero esto yo lo comento personalmente, ¿no? Y yo diría, ¿no? Seguramente si tal vez habría un maestro, un profesor, no sé cómo le llamen, de em, este tipo de carrera, es más, yo me pongo en su lugar, si digamos vería, ¿no? Esta pintura y pensara que el estudiante en realidad está estudiando para hacer obras de arte y vieras esto, ¿qué pensarías, no? Yo me puse a pensar y decía, ¿no? Quizás internamente cometería el error de decir, bueno, quizás no es su, no es su, no es su área, ¿no? Es decir, quizás no ha tomado una buena decisión al elegir la carrera, pero este es su primer trabajo y quizás tal vez haya algún un maestro o un mal maestro en realidad que le ha dicho eso, ¿no? Tal vez le ha debido decir, le estás presentando esto, te das cuenta que no estás seguro que quieres estudiar esta carrera o algo así, decepcionarle, ¿no? Pero ha sido su primer pintura. Ahora, luego él muestra, acá mismo lo está mostrando en esta otra, esto no es una foto, es una pintura, por si acaso, no es una foto, es una pintura.
Y es la pintura hecha por el mismo estudiante que ha presentado inicialmente esta pintura de la izquierda. Y él lo pone acá como parte de su experiencia, ¿no? Es decir, esto es lo que yo hacía y lo hacía seguramente él pensara, ¿no? Lo hacía mal. Miren, no tiene una relación. Yo en algún momento pasé, me dieron en el colegio nos dieron una beca para pasar dibujo eh, y tenía más criterio yo, pero no me gustó. Pasé todo el curso, pero no me gustó dibujar, no es mi fuerte. Pero esta otra pintura que ustedes ven acá, que parece una foto en HD, es, como les digo, un trabajo que él ha realizado mucho más adelante, después de haber terminado la carrera y después de haber adquirido cierta experiencia, ¿no? Entonces, si es que alguien hubiese juzgado inicialmente y decir, bueno, este estudiante no creo que pueda ni siquiera culminar la carrera, al final pueden ver los resultados a la larga, ¿no? Y en el caso de nuestra área es así también, es muchos casos al inicio eh, presentan prácticas. Yo no llevo programación uno en el INCOS, no doy. Sin embargo, también doy la materia de programación uno y 2, pero yo veo también algunas veces los estudiantes presentan poniéndolo en el contexto de programación o incluso de sistemas operativos, presentan cosas así. ¿Por qué? Porque están aprendiendo. Y cuando tú aprendes, algunas veces hasta es necesario que te equivoques. Porque cuando te equivocas es ahí donde recién aprendes, ¿no? Y eso te genera la experiencia para en un futuro poder generar este tipo de elementos, ¿no? En programación, por ejemplo, acá lo harás desordenado, no utilizarás programación orientada a objetos, tendrás errores en tu código, etcétera. Pero mucho más adelante, cuando termines la carrera, estés trabajando, etcétera, generes cosas como estas. Un código muy bien estructurado, muy bien ordenado, hasta muy bonito, porque el código también puede ser bonito en cuanto a la presentación, puede ser también, entonces, y muy eficiente, ¿no? Entonces, animarles un poco, ¿no? Porque he visto que incluso del grupo se han salido algunos y no sé, tal vez han cambiado de celular o como les digo, han desistido, pero es parte, ¿no? No sé, no es que van a poder quizás a la primera. Yo también cuando entré a lo que es la carrera, yo ya era programador, ya había terminado la carrera de programador, ya había estudiado un año y reprobé. El primer semestre reprobé, no sé si alguien le conoce quizás de nombre, a la Inge Leticia Coca, que trabaja en Jalasop también y en la San Simón. Ella me reprobó, ella me reprobó y no con baja nota, con 49 más o menos me reprobó. No quiso aumentarme ni un punto, ni un punto, y gracias a eso reprobé. Imagínense, tal vez alguien se hubiera decepcionado, pero no, a veces te da más ánimos eso de continuar y demostrar que realmente puedes. Aquí habíamos quedado, ¿no? Aquí habíamos quedado, es decir, les voy a mostrar. En la memoria de trabajo, cuando nosotros cargamos un proceso a la memoria, es necesario delimitar ese pequeño espacio que te está siendo asignado para que ningún otro proceso ingrese. Eso es muy importante, muy importante. Muchos hackers utilizan esto para poder hackear programas. Yo les dije en algún momento que hay un programita, nosotros cuando hacíamos programas en Java hace tiempo, no sé si va a funcionar en Windows 10, tenía un programa que te permitía acceder a estas posiciones de memoria. Entonces tú creabas una variable en Java, digamos, una variable del tipo entero, y le llamabas ahí número, y ahí guardabas un valor, digamos 2. Inmediatamente cuando hacías eso en el tiempo de ejecución de tu programa, entrabas con ese otro programa a la memoria y podías buscar dónde estaba esa variable almacenada en memoria, y ahí te salía ahí, variable X, digamos, y ahí te salía el valor 2. Es más, este valor era
editable. Podías tú agarrar, venir acá y cambiar este 2 por un 4. Y luego te ibas al programa Java y ahí en la variable aparecía 4. Es como si estuvieses hackeando, ¿no? Es como si estuvieses... Inge, ahí le podría hacer una consulta. ¿Ya? En este tema, digamos, en la anterior clase nos dijo que habría un chip memoriable. ¿Cómo se introduce, pero digamos, el código para entrar, digamos, a ese sistema? A, o sea, a las direcciones de memoria o algo así. Sí, sí, sí. En realidad no sé cómo lo hacía ese programa, pero de alguna forma era capaz de poder detectar este conjunto de direcciones. Entonces tenía un buscador, ese programa, y con el buscador yo buscaba el nombre de la variable, X, digamos. Y de entre toda la cantidad grande de direcciones de memoria que tienes, te buscaba los que tenían X y manualmente buscabas y ahí podías encontrar. Pero realmente no sé cómo hacía ese proceso, no lo sé, pero ese programa era capaz de hacer eso. Y solamente nosotros usábamos eso para poder ver que realmente las variables que nosotros creamos en un lenguaje de programación se almacenan en memoria y ahí está el valor el valor de lo que contiene la variable, porque esas son variables. Y también nos servía para el tema de programación orientada a objetos, ¿no? Cuando nosotros creamos un objeto, lo que tú tienes en la memoria no es en realidad el contenido de lo que tiene tu objeto, sino es otra dirección de memoria donde apunta la memoria y te indica dónde están los verdaderos valores de ese objeto. Para eso lo utilizábamos. Pero como les digo, otros lo utilizaban para hackear. No, ahí pudiera, en los juegos tú ponías un valor de... Sí, ese mayormente ese era el principal, ¿no? Lo hackeado, digamos. Sí. En los juegos he visto que hacían, ¿no? Le ponían, digamos, vida, ahí te salía, ¿no? Vida 1000. Entonces tú le ponías 1 millón y ya, y funcionaba, ¿no? Luego, habíamos quedado, como les digo, en eso, se separa y hay formas físicas de hacer que esto se proteja, es decir, tienes un cierto espacio de direcciones y solamente el proceso acceda a ese lugar y no a otro, ¿no? Hay ciertos procesos, sin embargo, en tecnología nunca hay nada seguro, por eso les digo, ese programa podía acceder a estas memorias, ¿no? Ahora tú pudieras controlar eso también, es decir, si ha sido modificado externamente, porque yo probé esto con aplicaciones y como que funcionaba. Podías cambiar ciertos valores, incluso en la base de datos. Pero la aplicación, y yo lo probé en un juego, te detectaba esto y me bloquearon la aplicación. Me bloquearon el juego, me decían, no, bloqueado y por 6 meses creo que me bloquearon por hacer un cambio. Y tú puedes tener una función que verifique eso. Tú puedes hacerlo, ¿no? Es decir, guardo la cantidad de oro que tienes en la base de datos, pero en otro lugar más, oculto, encriptado. Y si se cambia en la base de datos de 100 a 1 millón, en algún momento voy a comparar. Y si son diferentes, entonces bloqueado, baneado, ¿no? Bien, lo siguiente. Por lo general, un programa reside en disco, eso lo vimos la clase pasada, como un archivo ejecutable. Tú tienes ahí tu archivo .java, .cs de C Sharp, y es un archivo ejecutable y pudiera ser también binario. En Java los archivos son binarios. Hay un tipo de archivo intermedio entre lo que es el código y la ejecución del programa, un archivo binario que permite que ese archivo se ejecute independientemente de la plataforma. Puedes ejecutarlo en Mac, puedes ejecutarlo en Linux, puedes ejecutarlo en Windows o en Android, puedes ejecutarlo. En C Sharp no puedes hacer eso, no puedes. Si haces un programa en C Sharp, solamente va a funcionar en Windows, no va a funcionar en Linux, no va a funcionar en Unix, ¿no? Para ser ejecutado el programa debe llevarse a la memoria y colocarse dentro de un proceso. Hemos visto eso con el famoso administrador de tareas de Windows, donde ahí te muestra los procesos. Pero
Dependiendo de la administración de memoria en uso, el proceso puede moverse entre el disco y la memoria durante su ejecución. Esto es lo interesante y el porqué de algunas computadoras son lentas. Es decir, cuando nosotros tenemos un programa, cierta información está en la memoria RAM. Eso es lo que nos dice. Tiene que estar cargado en la memoria RAM el proceso para ejecutarse. Pero también dice acá, dependiendo de la administración de memoria en uso, el proceso puede moverse entre el disco y la memoria. Cuando hablamos de disco estamos hablando del almacenamiento que no es volátil, el almacenamiento fijo, que normalmente lo hacemos nosotros en un disco, ¿no? Ya sea sólido o un hard disk. Puede ser un hard disk o un sólido, ¿no? O un SSD. Entonces, esto te está diciendo, el proceso pudiera estar en la memoria RAM, pero pudiera moverse entre el disco y la memoria durante su ejecución. Acá está almacenado y pudiera pasar al disco y del disco pudiera volver a pasar a la memoria RAM. Eso es lo que te está diciendo. Eso es lo que te está diciendo. Los procesos en el disco que están esperando ser llevados a la memoria para su ejecución forman una cola de entrada. Acá hay una cola de entrada, es decir, cuando pasa de la RAM al disco o del disco a la RAM. Pero acá hay un detalle. Si eso pasa, ustedes saben que la memoria RAM es muy rápida y los discos no son tan rápidos. ¿En qué manera afecta? Sin embargo, para terminar esta partecita, una dirección generada por la CPU se conoce comúnmente como una dirección lógica. Una dirección generada por la CPU se conoce comúnmente como dirección lógica. ¿Qué se refiere? Acá está en este gráfico el CPU, ¿ya? Y estamos accediendo a lo que es la memoria. Y la memoria tiene sus, como habíamos visto en la clase pasada, sus direcciones de memoria, ¿ya? Físicas incluso. Pero el procesador también crea direcciones adicionales, por así decir, lógicas, le llama dirección lógica, para poder realizar el procesamiento, ¿no? Acá dice, mientras que una dirección vista por una unidad de memoria, es decir, la cargada en el registro de direcciones de memoria de la memoria, se conoce comúnmente como dirección física. Otra vez les digo, no, la memoria también tiene su conjunto de direcciones físicas, pero el CPU también va creando direcciones lógicas para poder acceder a las direcciones físicas de la memoria y poder trabajar con ellas. Por lo general, entonces, como les digo, perdón, le echo atrás, adelante tiene que ser, ahí está. El conjunto de todas las direcciones lógicas generadas por el procesador, por un programa, es lo que se conoce técnicamente como espacio de direcciones lógicas, es decir, el conjunto de todas las direcciones lógicas que las genera el procesador. Y el conjunto, es decir, todas las direcciones físicas correspondientes, obviamente, a estas direcciones lógicas, es un espacio de direcciones que técnicamente se le llama espacio de direcciones físicas, que son parte de lo que es la memoria RAM. Se está haciendo atrás mi mouse. Otra vez. Intercambio. Entonces hemos hablado que hay un movimiento de información entre la memoria RAM y el almacenamiento, es decir, el disco. Eso se llama intercambio. Hay diferentes formas de intercambiar, es decir, de que la información se mueva de la memoria RAM al disco y del disco a la memoria RAM. Hay varias formas, ¿ya? Sin embargo, hay un intercambio llamado estándar, el cual implica mover procesos entre lo que es la memoria principal y un almacén de respaldo. Aquí tenemos, por ejemplo, la memoria principal, esta es la memoria RAM o la memoria principal, y como ustedes saben, en este gráfico se nota una gran parte de lo que es tu memoria RAM es utilizada exclusivamente por el sistema operativo. Windows utiliza bastante memoria RAM. Linux no utiliza tanta memoria RAM, pero sí utiliza una cantidad.
Android también necesita una cantidad. Mac OS necesita también una cantidad exclusiva que va a ser solamente utilizada por el sistema operativo. Lo demás es el espacio de usuario que tenemos disponible para todos los procesos que pueden ser cargados a la memoria. ¿Ya? Pero, como les digo, hay un intercambio estándar el cual va a permitir mover o hacer copias de ciertos procesos al almacenamiento, que técnicamente se le conoce como almacenamiento de respaldo, ¿no? Entonces acá estamos cargando, este es un ejemplo, proceso 1, proceso 2. Acá estamos haciendo una copia de lo que es el proceso desde la memoria RAM hasta el almacenamiento, y acá al revés, del disco duro a lo que es el espacio de usuario. Entonces hay este movimiento, hay. Incluso la siguiente clase, cuando veamos ya lo que es el tema de memoria virtual, vamos a ver otro caso también. ¿Qué pasa cuando ya no tienes este espacio que es el que tienes disponible físico, se llena? ¿Qué pasa? Eso lo vamos a ver en la siguiente clase. Pero entonces, para entrar en contexto, el tiempo de perdón, el tiempo de cambio de contexto de un sistema de intercambio de este tipo es bastante alto. Para que tengamos una idea, por ejemplo, supongamos que el proceso de usuario tiene un tamaño de 100 megas, 100 megabytes, ese es el tamaño del proceso, y que el almacenamiento de respaldo en un disco duro estándar tiene una velocidad de transferencia de 50 megabytes por segundo. ¿Por qué? Porque la memoria RAM es muy rápida, pero el disco duro no lo es, no lo es, a pesar de que ya tenemos discos sólidos que tienen una velocidad mucho más grande que un disco sólido, que un disco mecánico, magnético, pero todavía sigue siendo mucho menor que la velocidad que manejan las memorias RAM. Entonces, en este caso concreto, la transferencia real del proceso, que tiene 100 megas, hacia o desde la memoria principal, va a tomar obviamente los 100 megas por la velocidad de transferencia, que es de 50 megas por segundo, tomando en cuenta que obviamente vas a detener todo y toda la velocidad que tienes del disco lo vas a usar para este propósito, cosa que no es así. Se distribuye entre los otros procesos también tu disco, pero siendo considerando que solamente ese proceso use tu disco, el tiempo que va a tomar es 2 segundos. 2 segundos. Este es un tiempo muy grande para lo que es tiempo de procesamiento. Es muy grande. ¿Qué puedes hacer en 2 segundos con un procesador eh, Intel Core i7? Muchas cosas, muchas cosas. Hay muchos procedimientos que toman milisegundos o incluso unidades más pequeñas de tiempo. 2 segundos es una cantidad muy grande. Y eso es solamente para una copia. Pero ¿qué pasa si copias, otra vez llevas, otra vez copias? Se hace un tiempo muy grande. Ahí es donde radica el cuello de botella, si quieren, en las computadoras cuya velocidad de almacenamiento disco es menor todavía. ¿Por qué? Entonces acá, ¿no? El tiempo de intercambio es de 2000 milisegundos o 2 segundos, dado que debemos intercambiar tanto afuera como hacia adentro. El tiempo total del intercambio es aproximadamente 4000 milisegundos. 4000 milisegundos. ¿En qué grado va a afectar entonces el rendimiento de un disco en este propósito? Es decir, desde ahora, ya saben, no solamente el proceso se carga en memoria, sino que de cierto tiempo en cierto tiempo pasa de la memoria al disco. Y al revés, del disco a la memoria. Por eso acá, miren, tengo algunos procesos. El sistema, por ejemplo, acá dice está utilizando cierta velocidad de disco. Acá también, ¿no? Cierto porcentaje de procesamiento. Pero ¿en qué grado afecta entonces el rendimiento? En el tema de la RAM, tenemos lo siguiente. Lo que les decía, es cierto que los discos duros y sobre todo las unidades SSD ofrecen ya velocidades muy grandes de transferencia, muy grandes. Pero actualmente la memoria RAM sigue siendo mucho más rápida que estas memorias SSD, ¿no? Es mucho más rápido. Las memorias RAM, por ejemplo,
en las DDR4, acá dice, son capaces de ir más allá. Por ejemplo, los módulos de memoria RAM DDR4 3200, que no son las más actuales, este es un ejemplo nomás, DDR4, son capaces de alcanzar picos de 25,6 gigabytes segundo por segundo. Eso es realmente una cantidad muy grande. Imagínense, 25 gigabytes por segundo. Es una velocidad muy grande. El disco duro mecánico no es capaz de hacer esto. No es capaz de hacer esto. No, no es capaz. Tiene una velocidad mucho más pequeña. Yo se los estoy agregando un artículo de Shataka de lo que es la memoria RAM, que es bueno, parte de otra materia, de otro tema, pero ustedes van a poder complementar con ese artículo el tema de la memoria RAM con mayor detalle, pero es mucho más rápido. Ahora, en el tema de los discos duros, obviamente más, ¿no? Los discos duros HHD, perdón, hard disk, los hard drive disk, el término completo, también conocidos como HDD, hard drive disk, son un componente informático que sirve para almacenar de forma permanente los datos. Esta es una diferencia eh, muy grande con respecto a la memoria RAM, porque uno pudiera pensar, y he visto algunos artículos, las memorias RAM actuales ya no son tan caras como eran hace años atrás. Ustedes pueden adquirir una memoria de 32 gigas a un precio relativamente accesible. Por eso ahora las computadoras tienen 16, 32, 64 gigas le ponen, ¿no? Porque ya ahí está el alcance, No, digamos. no siempre le hice. Sí, Incluso con este nuevo tema de las clases virtuales, sí, incluso, digamos, aquí están los técnicos, como por ejemplo yo, sí, he estado estudiando más que todo recomendando para el tema, digamos, porque la memoria más requiere, digo, las clases virtuales, por cuando se abren las páginas web, sí, requiere más memoria. sí. Entonces, recomendamos siempre como técnicos extender un poquito más las memorias. Pero ahora se han disparado, no sé por qué será, no sé, la verdad, se han disparado las memorias, porque las i4, Sí, antes, como usted dice, estaban 160 hasta 120 encontrados, ya. pero ya no hay puro arriba de 250 400 bolivianos, incluso están ofreciendo las i de 3. Sí, es así. A veces, dentro de lo que es los componentes de computadoras, y creo que eso se ha mantenido desde hace tiempo ya, lo que más fluctúa en precio es la memoria RAM, porque uno es la oferta y la demanda, como dicen acá, ¿no? Algunos. Es verdad, la oferta y demanda. Si hay más gente que está dispuesta a pagar, entonces va a subir el precio. Eso es algo natural en el tema comercial. Siempre es así. Pero también es por el tipo de tecnología del hardware para crear una memoria RAM. Utiliza ciertos componentes cuya materia prima es muy fluctuante, muy fluctuante. No tan fluctuante como el Bitcoin, pero sí es así fluctuante. Un día está un poco caro, otro día está barato, otro día está caro, y afecta al precio, obviamente, ¿no? Pero como les decía, imagínense, ¿no? Las velocidades de las memorias RAM son muy grandes, entonces uno pensaría, ¿por qué no hay en lugar de discos SSD, discos que usen la misma tecnología de las memorias RAM? 25 gigabytes por segundo, eso sería realmente una computadora muy rápida, ¿no? Pero como les digo, ¿no? La diferencia entre lo que es la memoria RAM y el disco duro tiene una diferencia conceptual, porque la memoria RAM en realidad es una memoria volátil. En el artículo que les he puesto, algo les explica, ¿no? Es volátil. Es decir, su, su razón de existir no es para que almacene información eh, permanente. No es su objetivo, no es conceptualmente su objetivo de la memoria RAM. Entonces ahí ya surge la primera gran diferencia. Por eso es que todavía no hay discos que tengan la misma tecnología, porque no es su objetivo almacenar la información de forma eh, permanente como los discos SSD o los hard disks clásicos, ¿no?
pero afecta, afecta, ¿no? Entonces, esto dice acá, Dije, sí, pero ¿por qué mayormente, digamos, en comparación, digamos, de los discos, sí, por qué esos discos, los SD, se queman más rápido que los HD, los sólidos? ese es otro punto interesante. Yo les estoy compartiendo, porque no nos va a dar tiempo, se los estoy compartiendo acá el artículo completo, es también de Shataga, de hard disk versus, eh, bueno, perdón, discos duros sólidos versus discos duros rígidos o hard disk. En el artículo, ustedes van a ver al final cuáles son las recomendaciones de adquirir un SSD, un hard disk clásico. Y uno de los puntos que debería de ser considerado a la hora de comprar y tenerlo muy en cuenta es que, como dice su compañero, los SSD al parecer duran menos, duran menos. Los hard disk, yo por ejemplo, el hard disk que tengo acá en esta computadorita debe tener unos 8 años más o menos, debe tener bastante tiempo y sigue funcionando, normal. Pero ya tengo que tener en cuenta de que cualquier momento pudiera ya dejar de funcionar. Pero los discos SSD duran menos. Bueno, por cómo están construidos, por la exigencia que tienen estos y más que todo por el tema de la tecnología con la que están construidos. En el artículo van a ver esos detalles. ¿Ya? Acá, por ejemplo, les presento simplemente las principales diferencias dentro de lo que es el SSD y el hard disk en cuanto, por ejemplo, a las capacidades, ¿no? En las capacidades tenemos para los hard disk cantidades más grandes, 10 teras o incluso más. Pero para los SSD, 4 teras pudieras encontrar. Pero más de eso todavía no, o quizás ya haya. Este artículo es del 2021, pero quizás ya haya. De principios del 2021 es. Pero la tecnología es tan rápido que avanza que ya. El consumo, ¿no? Un hard disk utiliza más energía, un SSD menor consumo. El costo, obviamente los SSD son más caros. El ruido, obviamente los hard disks son más ruidosos y además como tienen partes móviles se mueve un poquito, vibra. Acá están las vibraciones, ¿no? No vibra porque no tiene partes móviles. El hard disk sí vibra porque tiene componentes electromecánicos. Tiene componentes electromecánicos. Fragmentación es algo que es muy frecuente, que también lo vamos a ver en el tema de lo que es, bueno, el siguiente tema en realidad, la fragmentación. En los discos duros rígidos, en los hard disk, sí se puede dar fragmentación, ¿no? Por eso incluso Windows tiene su herramienta de desfragmentado. Tiene su herramienta de desfragmentado, les voy a mostrar. Tiene. Pero los discos SSD no tienen ese problema. No tienen. Los discos hard disk sí tienen. ¿Posible de corregir? Sí. Windows tiene una herramienta para corregir la fragmentación, que viene incluida con Windows. Durabilidad. Es lo que les decía el compañero Elmer, ¿no? Con partes mecánicas que pueden dañarse con movimientos. Es decir, si le das un golpe a un disco mientras está funcionando, muy probable que se dañe. Muy probable que se dañe. En el tema de las SSD, sus celdas pueden reescribirse un número limitado de veces. De ahí que, como dice el compañero, son menos duraderos. ¿Por qué? Porque tienen un número limitado para reescribir en las celdas. Es como haciendo una comparación muy burda, digamos, es una batería de una portátil o de un celular. Con el uso, las celdas que tienen se van dañando, ¿no? Ya dejan de funcionar. Tienes 1000 celdas, por así decir. Con el tiempo se daña una celdita, luego otra celda, luego otra y otra y otra. Por eso la capacidad va reduciendo, va menguando. Lo mismo acá. Las celdas tienen un número limitado de veces en las que puedes reescribir. Llega a ese límite y bueno, obviamente ya no lo vas a poder utilizar, ¿no? Entonces tendrías que tomarlo en cuenta, decir cuánto tiempo va a durar esto, cuánto me va a durar este otro y
tomar las medidas necesarias, ¿no? Yo, por ejemplo, como les digo, tengo el SSD solamente para Windows, para que acelere el trabajo de lo que es el sistema operativo, pero la información todavía la sigo guardando en un disco duro sólido, perdón, en un disco duro clásico, ¿no? De un hard disk. Tiempo de arranque mucho más rápido, obviamente, en el SSD. Transferencia de datos, ahí es donde le lleva mucha ventaja, ¿no? Los discos duros rígidos están entre 50 y 150 megabytes por segundo, pero los SSD son mucho más rápidos, pueden estar entre 200, 550 o incluso un poco más con los nuevos megabytes por segundo en cuanto a transferencia. Finalmente, en cuanto a lo que es si les afecta o no el magnetismo, que en algún momento les había contado una anécdota cuando mi amigo puso su disco encima de su parlante Creative Works en el bajo para poder colocar su disco, se dañó, porque aquí dice, ¿no? El, el magnetismo puede eliminar datos, no puede eliminar datos, es decir, te lo elimina. En algún caso que no, puede ser que no, pero pudiera eliminar datos. En un SSD no hay ese problema. Es acercarle un imán y no va a pasar nada, porque es otra forma la que utiliza esto para almacenar, ¿no? Entonces les estoy pasando esos dos artículos para que ustedes lo complementen, no nos va a dar el tiempo. El de la memoria RAM, este de acá, el de la memoria RAM, este material se los voy a pasar también, y el del artículo completo de la diferencia entre el H del hard disk y el SSD. ¿Por qué? Porque como han visto hoy, la información de los procesos va fluyendo de la memoria RAM al almacenamiento y viceversa. Entonces, ¿en qué va a afectar la velocidad del disco? En la capacidad de respuesta o la velocidad de copiado que haya del proceso para llevarlo del disco a la memoria o de la memoria al disco. ¿No ve? La memoria es muy rápida, rápido va a soltar la información. El problema es acá, cuánto va a demorar en cargar, en copiar esa información, esa cantidad de información en el disco ya sea SSD o hard disk, ¿no? Bien, entonces voy a tomar la asistencia antes de que se desconecten. Eh, una clase, ¿sí? Inge, una consulta. Sí, O sea, en otras palabras, a partir del conocimiento que nos está proporcionando, sí, podemos decir que para hacer el armado de un chanchito, de una computadora, o sea, tendríamos que considerar estos aspectos, ¿no? De la memoria, características y el disco, ¿no? Porque normalmente que yo sepa, los técnicos arman de acuerdo al dinero, ¿no? Si no arman de acuerdo a la capacidad, ¿no? Bueno, según yo es verdad, entiendo. es verdad. Yo me acuerdo de una vez cuando nosotros vendíamos en la Esteban Arce, teníamos una tiendita, nos vinieron a cotizar de la alcaldía de, ¿dónde era? Del Valle Alto era, no recuerdo si era Punata o por esos lugares era, no recuerdo, Clisa, Tarata, nos vinieron a cotizar y les cotizamos unas buenas PCs en Dell. Sin embargo, un poquito más adelante yo me enteré que habían comprado porque ellos querían varias y me enteré que no nos eligieron a nosotros porque compraron unas Alien Ware, no sé si conocen, Alien Ware, esas, no sé cómo se pronuncia, son unas gamer han comprado y esas gamers son pues, tienen unas características todavía mucho más avanzadas que las que nosotros le hemos elegido y el precio nomás muy próximo al que nosotros hemos dado y por ese tema no nos han elegido, ¿no? En las gamers, por ejemplo, consideran lo que es eh, la velocidad de la PC, porque los juegos son es lo que más te exige, ¿no ve? Word, Office, el navegador no te va a exigir tanto en cuanto a la capacidad de procesamiento. Un juego sí te exige bastante. Ustedes pueden comprobar con el monitor de rendimiento cuando estén jugando. Pueden ver cuánto está consumiendo de procesador y de procesador gráfico, de memoria, de disco en un juego, ¿no? Miren, ahorita yo estoy con un 24%, 29, 28, con tantos programas y con el grabador y con Meet y con todo, pero no, como que no afecta tanto, ¿no? Sin embargo, en los juegos pueden detectar,
¿no? Ya he tomado la asistencia, entonces la Bien. siguiente. Inge, yo un Sí, poco le comento que compré un sólido, ya. pero cuando lo pusieron a la laptop, Sí. a la Mac, no era compatible, le comento, no era compatible. Instaló todo, pero al poco tiempo presentó problemas. Y ahí me explicaron lo que usted está diciendo, ¿no? Esto de las frecuencias de la RAM con el disco duro. Sí, Wow, interesante, realmente, hay que saber. Gracias, Inge. sí. Hay que tener en cuenta, ¿no? Cuando van a comprar siempre algún dispositivo hay que ver la compatibilidad porque hay tantas velocidades, tantas frecuencias, tantas capacidades que tienen que ser compatibles, ¿no? En algunos casos, Inge, sí. una cosita, estaba notando que en la asistencia llegaba hasta la R nomás y de mí es Yujra, no sé si está mi asistencia ahí No, o es aleatorio. esto es aleatorio, pero a ver, vamos a buscar. eh, Yujra, con con Y. Ah, ya, ya. Marco Antonio, Sí, ¿verdad? sí, sí, está bien. Sí, Ahora sí quiero sí, sí, no, está bien. Dale. no está por orden alfabético. Bien, entonces la siguiente clase ya Bueno, vamos a buenas terminar. noches, Sí, buenas noches, que se cuide, hasta la próxima. perfecto, nos vemos la próxima clase. Hasta luego, muchas gracias. Hasta Hasta luego, luego, gracias, Inge, hasta luego. hasta luego, chao, voy a terminar la